Askurukipan, takenitaki. Asquirukipanaya tichiri. Asquirukipanaya tichiri. Waliki, Aymar Ariatekawim Sarantaki Puniñani. Sufijo sukan katoken gasktan. Asirja yetekoitanwa sufijo anka, ¿no? Hichaja sufijo ki, ¿ya? Acá sufijo verbal. Oscilativo, como ya. Oscilativo. Oscilativo. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, Aitiña, ¿qué sabe qué significa? También creo que hemos puesto este ejemplo anteriormente, ¿sí? ¿Qué es Aitiña? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Nadie? Lavar sería. Sí, como lavar, como enjuagar, ¿no ve? Aitiña. Ahora aquí pongo este sufijo antes del infinitivo, ¿no? Inki. Ahí está. ¿Qué significa ahora? Aitin, aitinquiña, ¿qué significa? Moverse, no sé si sería moverse, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está sentado, digamos, ¿no? Y escucha una canción, digamos, ¿no? Y se mueve, ¿no ve? Más o menos es aitinguiña, ¿ya? Entonces, moverse oscilativamente, tal vez podríamos decir, ¿ya? ¿Está claro o no está claro? Sí, licenciado. Ya, ahora tal vez no va a haber otro ejemplo, o tal vez los ejemplos son reducidos, ¿no? Porque estamos hablando de una acción en el que, digamos, hay oscilación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos oscilar aparte, no? Ya, pero tenemos este ejemplo típico respecto a este sufijo. Y acá sufijo aquí, a ver, sufijo anta, ¿ya? Acá sufijo ja verbal, como aquí va. Saimoniwa, es como introductorio. Introductorio, o puede ser de movimiento. Ejemplo, apaña, ¿qué significa apaña? Llevar. Llevar, ¿no ve? ¿Sí? Bien, apaña, llevar. Entonces, si yo digo, antes del ña pongo apan,
taña, ¿qué significa ahora? Meterlo. Meter, ¿no Meter. ve? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a decir meter, introducir también puede ser, ¿no ve? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Estamos recogiendo, estamos con cosas afuera, ¿no? Empieza a llover, ¿no ve? Apantam, ¿no ve? Ese es apantaña, ¿no? Que sería meter al cuarto, a la casa, ¿no ve? ¿Ya? Entonces estamos hablando de alguna cosa que metemos adentro, ¿ya? Apantaña. Otro, a ver, otro. Junto, ¿qué es junto? Caliente. Caliente, ¿ya? Ahora si yo pongo juntunta, ¿cómo es verbal? ña. ¿Qué estoy diciendo ahora juntunta, ña? Calentar. Ya, calentar. Ya, pero este calentar es poco a poco, ¿no ve? Juntunta, ña, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, poco a poco se va calentando, juntunta, ña. Ahora igual podría ser, por ejemplo, talla. ¿Qué es talla? Bien. Frío, viento, ¿no ve? Entonces yo pongo tallanta, nta, ña. ¿Qué es tallanta, ña? Enfriar. Empezar a enfriar, ¿no ve? Sí, empezar a enfriar, tallantaña. Muy bien. ¿Qué ejemplo más puede haber? A ver. Saraña, ¿qué es saraña? Ir. Ir. Ahora si yo pongo antes del infinitivo anta, ¿qué significa? Comenzar a ir. Comenzar a ir, ¿sí? Un jantaña. ¿Estará bien, profesores? Profesor. Unjantaña. ¿Ah? Comenzar a ver. Sí, unjantaña. Ya. Empezar a ver, ¿no? Empezar a ver. Otro ejemplo. Satantaña. Ok, satantaña, ¿no? Sataña, ¿no ve? Entonces aquí pongo anta. Satantaña. ¿Qué significa ahora? Sembrar, no sé, de a poco, tal vez, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, satanteo, dice, ¿no? Entonces está sembrando, ¿no? Y acá está, Titanich. A ver, Kunan Pispas. Y montaña y tichiri. Ok, eso vendría de imaña. ¿Qué es imaña? Guardar, Guardar. Ahora, imantaña, esconder, esconder, ocultar, ¿no ve? ¿Sí? Ocultar. Y juntaña yatichiri. Y juntaña ya viene de ijuña, ¿no? Entonces aquí pongo ta. Y juntaña. ¿Cómo sería, verdad, la interpretación de esto? Correr poco a poco. O empezar a correr. Y juntaña. No sé, por ejemplo, estoy corriendo y de pronto entro corriendo a una casa, digamos, y juntaña, ¿no? Algo así, ¿no? Corriendo. Correr hacia algo.
más o menos. correr o Entrar De una corriendo. pendiente. entrar corriendo a algún lugar, ¿no ve? Bajada. Sí, entrar corriendo a algún lugar. Listo, ¿no? Como decían, de bajada también puede ser, ¿no? Muy Hakuntaña. bien, creo que se entiende, ¿no? O algún, no quedó claro esto. Hakuntaña más. Hakontaña, ¿ya? Hakoña, ¿no? Esto es arrojar, ¿no ve? Ajá. Sí, arrojar. Ahora aquí pongo antes de infinitivo, ta, ¿no? Hakontaña, ¿qué es hakontaña? Colgar sería. No. Ah, ya. Esto, por ejemplo, tiene varias interpretaciones, ¿no? Colgar, ¿no? Por ejemplo, colgar. Arrojar. Arrojar, Arrojar sería. arrojar, ¿no ve? Arrojar algo sería. Arrojar, Ah, introduciendo a algún lugar, ¿no ve? Sí, no sé, eso. arrojo dentro de la casa, ¿no? Hakontaña, ¿no? Hakontan, Una ¿no? soga también a la asta, ¿no? Del toro. Exactamente, ¿no? Entonces estoy introduciendo la soga en la asta del toro, ¿no? Toro, ¿no? Pues, Para ¿Sí? sembrar la papa dicen hakuntan, mucho hakuntan, así dice. Exacto, ¿no? Y otro, por ejemplo, hablan de sembradíos, ¿no? Entonces, digamos, Hakuntan, cegar hakuntan. cebada, ¿no? Entonces, empezamos todos juntos, ¿no? Y yo termino rápido, uno más voy y juntamente con ellos termino, ¿no? Entonces, he ganado es. por uno, ¿no? Hakontaña también se dice eso, ¿no? Puta, es Ibaria Uña. Exacto, ¿no? Ya, hay varias formas, ¿no? Varias interpretaciones de esto, ¿ya? Ustedes lo interpretan. A ver, Kunan Pispas, Walikihaya, Hanahaya, Hanich. Hanao yatichiri. Waliki Ya, yatich. Waliki. Machaña sería uno, por último. Ah, ya, Machaña y Machantaña, ¿no? Machaña, ya. Pasear, tomar, ¿no? Para Machantaña, ¿no? Entonces, esto Ahora es está pues, grave. poco a poco, ¿no? Dicen grave está eso. Sí, está medio grave, ¿no? Entonces, ustedes van a interpretar esto, Que Machantaña, está. buen tiempo ya no han machado. Aquí han vuelto a la normalidad, ya. Normal y es en el alto al menos. Aquí en la ciudad igual. Hay fiestas todos los fines de semana ahora. Ya, quedó claro, creo. Otro, a ver, este es el sufijo nuku. Sufijo nuku. Este es un sufijo verbal alejativo. Alejativo. Ejemplo, hagamos con apaña. ¿Qué es apaña? Hemos dicho llevar, ¿no ven? Llevar. Esto tiene sus variantes, ¿ya? Nuku, muku, ya dependerá de la región, tal vez el uso de esto, ya tiene otro más. A ver. Mucho también. Y tenemos uno más allá, a ver. Ah, ya sé. Esto es. Nuku, muku, mucho, hacha, ¿ya? Esos son, o sea, puede ser cualquiera, ¿ya? Pero básicamente es el mismo, ¿ya? Entonces, el uso de esto tal vez va a depender mucho de la región, ¿no? Es una diferencia dialectal, digamos, ¿ya? Entonces, apaña, por ejemplo, es llevar, ¿ya? Entonces, yo podría decir apa nucuña, ¿no? Algunos utilizan con M, ¿no? Apa mucuña. Por ejemplo, en esta región se utiliza con M, ¿no? Entonces, ¿qué es apa mucuña? Dejar. Dejar, Al otro lado. dejar al otro lado, olvidar tal vez, no, no, arma mucuña sería eso, ¿no? Dejar, ¿sí? No sé, una pareja, ¿no? Y se separan, ¿no? El marido se va o la mujer se va, ¿no? Apa mucuejeotse, ¿no? ¿Sí?
¿Ya? Ahora aquí mismo, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, les decía apamuchuña, ¿no ve? Apamuchuña, ¿no ve? Sigue siendo el mismo. Apahuachaña, ¿no? Sigue siendo lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es dejar, ¿ya? Estamos hablando de alejar, ¿no ve? Pues alejativo. Ahora, otro, lo que les decía, ¿no? Armaña, ¿no ve? Armaña es olvidar, ¿no ve? Pero yo puedo decir arma mucuña. ¿Qué es arma mucuña? Olvidarse. Olvidarse, ¿no? Olvidarse. A ver, otro ejemplo. Ya casti, ya casti. Aitamucuña. Perdón, no escuché. Aitamucuña. Haitamucuña, ¿ya? Haitaña, ¿no? Haitaña. Esto es dejar, ¿no? Ahora jaita mucuña. Mucuña. Jaita mucuña es igual dejar, ¿no? Es dejar como algo olvidado, ¿no? Por ejemplo, cuando escarban papa, perdón. Entonces hay algunos que no sacan toda la papa, ¿no ve? Entonces dicen, jaita mucurakis, dicen, ¿no? Entonces jaitar es dejar, ¿no ve? Ya, pero jaita mucuña ya, el significado cambia, ¿no? Con el uso de este sufijo, ¿no? ¿Queda claro o no queda claro? Dice Yatichiri. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo más? Alice Nucuña. Ok, Alice mucuña. Aliciña, ¿no ve? Esto es llevar, ¿no ve? Arrear, ¿no ve? Aliciña. Ahora yo puedo decir Alice, ¿no ve? Edición vocálica. Alice mucuña. ¿Qué es Alice mucuña? Votar. Votar. Votar, ¿no ve? En este caso con B de votar, ¿no? De alejar, de deshacerse, ¿no ve? Alice mucuña, ¿no ve? Ya, otro tal vez. Estamos con alejativo, ¿no? Por ejemplo, de saraña. ¿Qué es saraña? Hemos dicho ir, ¿no ve? Saramucuña. ¿Qué es saramucuña? Irse a un lado. Desviarse, perderse, ¿no ve? Sí, estaba yendo por un camino, me había desviado por otro, ¿no ve? Me he alejado, ¿no ve? Saramucuña. Ya. Ahora sí, queda claro. Alamucuña. Jalamucuña también, lo mismo, ¿no? Jalaña, ¿no? Que sería correr, ir, ¿no ve? Jalaña. Jalamucuña. ¿Sí? También esto sería jalamucuña. Alejarse, algo así, ¿no? Sería alejarse esto, ¿no? Alejarse, perderse también sería desviarse, ¿no? No sé, tal vez otra interpretación más. ¿Ya caste? ¿Ya caste? ¿Kunan pispas? Creo que queda claro, ¿no? Amuesit, Hanicham, Amuy así, igual. Walik, Walik, Chayakaraki, Noka, ¿ya? Sufijo, Noka. Esto es un sufijo verbal y se conoce como colocador. Colocador. Ejemplo. A ver. Vamos colocador. Apaña, a ver. Apaña es llevar, ¿sí? Ahora, antes del infinitivo,
Aquí pongo elisión vocálica, ¿no? Y pongo ahí noca. Apnocaña, ¿qué es apnocaña? Poner. Poner o dejar, ¿no ve? ¿Sí? Poner, colocar, ¿no? Apnocam, ¿no? Apnocasim, ¿no? Deja aquí tu bulto, ¿no? Descargate y deja aquí, más o menos, ¿no? Apnocaña, poner. Otro, a ver. Y acá está. Junto, a ver, junto. Caliente, ¿no? Junto, no ca. ¿Cómo es verbal? Ña. Junto, no caña. ¿Qué sería? Calentar. Calentar, ¿no ve? Pero junto no cae, ¿no ve? Digamos, estaba haciendo frío y de pronto sale el sol y empieza a calentar, ¿no? Ese es junto no caña. ¿Ya? Otro ejemplo. This is Muni. Con Haitaña, Yatichiri. Ok. Haitaña, ¿no? Dejar, ¿no ve? Haitano caña. ¿Qué sería haitano caña? Unas pasan. Dejarlo. Dejar, ¿no ve? Pero la acción es diferente, ¿no ve? No es lo mismo que haitaña, ¿no ve? Haitaña es dejar y ya está, ¿no? Haitano caña, tal vez dejar. em, no sé cómo interpretar esto, ¿no? Dejarlo. Dejarlo, ¿ya? Como dejar a propósito. ¿Perdón? Como dejar a propósito. Sí, dejarlo a propósito, digamos, exacto, tal vez eso, ¿no? Dejarlo a propósito. Muy bien. Kunan pispas. Unis ñoqaña. ¿Ya? Uñisiña, ¿no? Ahora aquí, elisión vocálica, uñis, no caña, uñis, no caña. ¿Qué significaría esto? Hacerle a un lado. Hacerle un lado, ¿ok? Eso, hacerle un lado, ¿no? Listo. Kunan pispas. Yatichiri amuy no caña. Ya, amuyo, ¿no? Loop y ¿no? Pensamiento, idea, ¿no? Amuy, no caña. ¿Qué sería esto? Aterrizar en el pensamiento, tal vez. Pensarlo. Amuy, no caña. Pensar, pero ya como conclusión, digamos, no hemos pensado mucho, pero ya al final ya estamos, ¿no? Eso sería más o menos, ¿no? ¿No ve? La diferencia entre amuyo, amuy, no caña. Ya. Kunan pispas. Hanat hanich hanakin. Wale ki haya, amuy ese haya, nicha. No, qanao yatichiri. Ya. Yatichiri. Chayakaraki akaja untahtan hiwasaj, ¿no? Sufijo ña, ¿qué es esto? Infinitivo.
Eso, nominalizador infinitivo. Eso es, ¿ya? Infinitivo. Por ejemplo, manca, ¿no ve? ¿Qué es manca? Comida, ¿no ve? ¿Sí? Ahora pongo ña, mancaña. ¿Ahora qué es? Verbo comer, ¿no ve? Entonces, de hecho, todos los verbos terminan en este infinitivo, ¿no ve? En este infinitivo, en ña. Está bien, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Esto hemos ido aprendiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y así, todos los verbos terminan en este infinitivo ñam. No creo que amerita hacer otro ejemplo, ¿no? Ya sabemos, conocemos esto. Ya, karaki. Sufijo ñani. Este sufijo ñani es un sufijo verbal de cuarta persona. De cuarta persona y tiene que ver con lo que es el tiempo futuro. Ejemplo, Jutaña. ¿Qué es Jutaña? Ah, ya, ahorita. Jutaña es venir, ¿no ve? ¿Sí? Saya. Ok, entonces aquí pongo el ñani, ¿no? Jutaña niwa, ¿eso qué significa? Vamos a venir. Vamos a venir. Eso, en cuarta persona, ¿no? Vamos a venir. Otro, un jaña, ¿qué es un jaña? Ver. Ver. Ver, ahora aquí igual pongo. ¿Qué significa ahora? Vamos a ver. ¿Sí? Cuarta persona, tiempo, futuro. A ver, otro ejemplo. Yakaste. Saraña niwa. Oña niwa. Ok. Saraña, primero. Sarañaniwa. Vamos a ir, ¿no? Ahora alguien dice tocoña, ¿no? Tocoñaniwa. Vamos a bailar. Muy bien. Kunampis. ¿Algún otro ejemplo? Anaña niwa. Ok. A la ñaniwa. Vamos a comprar. Listo. ¿Cuál es que hayam? Anar. ¿Verdad? Anaña. Ah, ya. Trenzar. Anaña. Anaña. Anaña niwa. ¿Qué es anaña niwa? Vamos a trenzar, ¿no? Vamos a Mancaña trenzar. niwa. ¿Verdad? Mancaña niwa. Ok. Mancaña niwa. Vamos a comer. Muy bien. Kunampis. Waljaja utjija. Anchawalja. Ancha waljautij. Ya, korok. Kanat tanich kanak amuese hayam. Jana. Ya, se acaso fijurak, ya, ya hilarak, a ver. Sufijo pa, pero esto todavía no es
posesivo, ¿ya? Esto es un primer sufijo, ¿ya? Este sufijo pa es verbal y es repetitivo. Sufijo verbal repetitivo. El ejemplo típico es de ya, yana, ahí está, pa, ña, yana, paña. Este es el ejemplo típico. Ahí está. Esto es ayudar, ¿ya? Ayudar. Ahora no se me ocurre otro ejemplo. Una empiezo a saber. Abhatanya. Abjataña. Vendría de apaña, ¿no? Pero no está este sufijo pa como tal. Por ejemplo, aquí, se entendería así, ¿no? Yanaña, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, yana sería la raíz, ¿no? Entonces, este pa como sufijo. ¿Ya? Creo que no hay otros ejemplos, a ver. Ya, pero este es el ejemplo típico que van a ver en todos los libros. ¿Ya? Con este sufijo pa, que es verbal repetitivo. Otro es el sufijo pa, esto que conocemos todos, ¿no? El pa, este sufijo es posesivo, tercera persona, ¿no? Esto ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, uta, utapa, ¿no ve? Su casa, ¿no ve? Entonces este pa significa, es posesivo de tercera persona, que significa su, ¿no ve? Su, esto ya sabemos. Ya, a ver. Yoka, ¿no? Hijo, ¿no? Yokapa, ¿no? Su hijo, ¿no ven? Posesivo. Yuch'apa. Yochapa, ¿ya? Yochapa, ¿no? Su yerna. Yerna está bien, ¿no? No era, ¿no? ¿Sí? Ya está. Este posesivo sí conocen. ¿Ya? Hanat Tanicham. No, yatichiri. Ya. Otro ahora. Sufijo pacha. Sufijo pacha. Esto es un sufijo verbal. Se conoce como inferencial. Ejemplo, a ver. Jutaña. ¿Qué es jutaña? Venir, ¿no ve? Venir. Ahora yo pongo jut. Estoy quitando el infinitivo totalmente. Jut. Pachawa. ¿Qué estoy diciendo? Seguro que viene, ¿no ve? ¿Sí o no? Con esto miro, saraña, ¿no? Igual, quito el aña, sar, pa, chagua. ¿Qué es? Ha debido ir, ¿no ve? O seguro ha ido, ¿no ve? Seguro he ido, estará yendo. Seguro fue, ¿no ve?
A ver, Kuna Pispas. Alpachawa yatichiri. Ok, alpachawa. ¿Qué significaría? Ha debido comprar, ¿no? ¿Sí? Hisa yatichiri. Ha debido comprar. Muy bien. Kunan Pispas, a ver. Tokpachawa yatichi. Ok, Tokpachawa. tokpachawa. Tocoño, ¿no? Tokpachawa. Esto es, debe estar bailando, ¿no ve? O ha debido bailar, también puede ser, ¿no? A ver, otro, a ver, aquí con esto también se formula preguntas, mira. Kitty, ¿qué es Kitty? ¿Quién? ¿Quién? Bien. Ahora aquí, dieres, Kitty Pachasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién será? Ok, ¿quién será, no? ¿Quién será, no? A ver, otro. De Muna, a ver, Munaña. ¿Qué es Munaña? Querer, ¿no ve? A ver, aquí lo voy a quitar el aña. Mun. Y aquí conjugaría con otros sufijos más. Por ejemplo, mun, pacha, niti. Mun, pacha, niti. ¿Qué significa? A ver. ¿Será que quiere? Exactamente, ¿no? ¿Será que quiere? ¿No? Olik, kuna unyanchaw empiezo taspaj. ¿Algún otro ejemplo? ¿Quedó claro, verdad? Hanao yatichi. Olik. Ahora su variante de esto. Seguimos con pacha. Pacha, pero este ya es un sufijo nominal. Esto es globalizador, ¿ya? Es decir, incluye ya todos, ¿no? Ejemplo, taque, ¿qué es taque? Todos. Todo. Ahora aquí pongo pacha, ¿qué es pacha? Todos, ¿no ve? En general, estoy globalizando a todos. Otro ejemplo, a ver, maya, ¿qué es maya? Uno. Maya, la cultura maya, ¿no? Maya, Número uno, ¿no uno. ve? A ver, sartapam, me ahí. Número ¿Ya? 1. Eso, ¿no? Número uno. Ahora yo digo, quito la edición vocálica, may, pacha, ¿qué estoy diciendo? Entero, ¿no ve? Todo entero. Exacto, todo entero. May pachuriti, ¿no? Tajpacha, ¿no? Tajpacha pa' sí, ¿no? Estoy globalizando. Alpacha podría ser. Ya, alpacha, ¿no? Ala, alpacha, ¿ya? Si ala es todo o es pelado, es como todo, ¿no ve? Alpacha, ¿no? Al churit, ¿no? Alpacha, ¿no? Entonces, todo igual va a ser. ¿Qué Todo más? ¿Qué pelado. más? ¿Perdón? ¿Todo pelado? Por ejemplo, vamos donde la caserita, ¿no? Entonces tiene, no sé, un montón de choclo, un montón de haba, ¿no? Alpacho, ¿no? Alpacho, ¿no? Todito dame. Y se queda sin nada, ¿no?
Listo, eso más o menos. A eso hace referencia. Otro, a ver. Juma, ¿qué es Juma? Tú. Tú. Yo digo Jumam Pacha. ¿Qué estoy diciendo? Contigo. Contigo más. Listo. Muy bien. Walik kamakiwai kunan bich. Kanahayam. Wale kanawa. Walik. Ukar churtukuenyan. Ya. Kimsa tanagampi pakal kalwa pachanin. Ya. Hikisinkam takin walik kaparapatam. Kama yatichiri. Walik hikisinkam takin. Ya. Walik. Kisin kama yatichiri.